Bueno, para iniciar vamos a recordar brevemente, bueno, rápidamente, qué significa que una función sea uniformemente continua. Entonces, bueno, aquí está la definición que habíamos puesto en la clase anterior. Decimos que una función con dominio en un conjunto A es uniformemente continua. Sí, bueno, esto se parece bastante a la definición de continuidad. Para toda epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero. Y aquí, bueno, la diferencia es que consideramos dos puntos. Dice, para todo x y y en A, que es el dominio de la función, si x menos y tiene valor absoluto menor que delta, o sea, si tomas puntos cercanos en el dominio, lo que tiene que ocurrir es que f de x menos f de y tenga valor absoluto menor que delta, es decir, que sus imágenes también son cercanas, es decir, puntos cercanos van a dar a puntos cercanos en la imagen, sin importar quiénes sean x y y. Entonces, esto es continuidad uniforme. Cuando hablamos de continuidad únicamente, pues es puntos cercanos a uno que ya está fijo. Entonces, lo que mencionábamos la clase pasada es que la diferencia principal entre continuidad uniforme y continuidad, pues es que en la definición esta delta no depende de los puntos que tú consideres, y en cambio en continuidad sí. Entonces, un ejemplo que normalmente se ve en este tema es que, pues, f de x igual a 1 sobre x, pues con este dominio, o también si le quieres añadir menos infinito, coma cero, es una función continua porque es una división de dos funciones continuas y pues el denominador no se anula porque no estamos tomando x igual a cero. Entonces esta función sí es continua, pero no es uniformemente continua. Entonces dentro de lo que les compartimos, pues ahí debe haber algún archivo que se llame continuidad uniforme o algo así, y seguramente está este ejemplo y también el teorema que aparece aquí abajo, en caso de que no hayan visto el tema y quieran consultarlo. Entonces, el teorema que necesitamos utilizar hoy es que, pues, aunque la continuidad no implica continuidad uniforme en cualquier conjunto, sí va a suceder esto cuando el dominio es un intervalo cerrado. Entonces, si tomas una función continua en un intervalo cerrado, eso sí implica que la función va a ser uniformemente continua. Entonces, estos intervalos cerrados, pues, juegan un papel importante en todo lo de la continuidad. Entonces vamos a utilizar este teorema para probar o intentar demostrar el siguiente, que ya es parte de los integrales. Vamos a intentar ver que toda función continua forzosamente es integrable. Dentro de estas funciones continuas, pues entrarían los ejemplos que dimos de f de x igual a x, f de x igual a x cuadrada, todos los polinomios y pues todas las funciones que conocen que sean continuas. Entonces, para intentar hacer esta demostración, vamos a presentar esta gráfica que habíamos puesto, creo que la primera clase. En esta gráfica, pues podemos apreciar sumas inferiores para una partición dada, que son, bueno, una suma inferior más bien, una sola, que es la suma de las áreas de estos rectángulos azules. Y si consideras con todo y la parte que está por encima, son las sumas superiores, bueno, una suma superior para esta partición. Entonces, la parte que queda aquí en medio, habíamos mencionado que es la suma superior con respecto a esta partición menos la suma inferior. Si restas estas dos sumas, lo que te queda pues, son estas áreas que estás añadiendo para tomar la suma superior. Entonces, para demostrar este teorema vamos a utilizar nuevamente el criterio de la épsilon. Hay que recordar que lo que tenemos que demostrar para que una función sea integrable es que dada épsilon mayor que cero, existe una partición tal que suma superior menos suma inferior es menor que épsilon. O sea, yo lo que quiero es que estas áreas que están aquí, las color gris, espero que se vean de ese color en su pantalla porque luego cambia. Estas áreas
quiero que sumen algo menor que épsilon. Entonces, bueno, si yo tomo las particiones como usualmente lo hacíamos, que eran estas P subíndice N, que son como del mismo tamaño todas, todo esto pues vamos a ponerlo formalmente ahorita que ya empecemos a escribir bien la demostración, ¿no? Entonces aquí estas TI, como las estaríamos definiendo, es el punto A más B menos A entre N por I. O sea, si I es igual a 0, pues tienes el punto A. Si I es igual a N, se cancela esta N de abajo y también la A. Entonces te queda B. Y todos los TIs intermedios son pues los que quedan aquí para puntos mayores que A y menores que B. Entonces, si yo tomo una de estas particiones, lo que sucedería es que las bases, pues todas son iguales. Entonces ahí como que con respecto al área tengo una base constante, pero lo que quiero es que las alturas disminuyan. O sea, si puedo conseguir una partición donde tenga, por ejemplo, bueno, vamos a dividir aquí a la mitad a ver qué pasa nada más. Si yo divido a la mitad este intervalo, pues ahora tendría por aquí la suma inferior, acá la suma superior, entonces solamente tendría que considerar este rectángulo. En la segunda parte del intervalo, pues aquí está el ínfimo, acá está el supremo, entonces tendría que considerar este intervalo de acá, es decir, con respecto a la altura que tenía antes, esta ya se reduce. Entonces lo que quiero pues es como ir haciendo pequeñas las alturas para que al final lo que sume sean rectángulos como se vean más o menos así. Entonces vamos a ir viendo cómo hacer esto para no quedarnos nada más con la idea intuitiva y ver qué sucede. Entonces esto es lo que quiero demostrar. Antes de comenzar la demostración vamos a hacer una observación pues sencilla, pero nos va a servir para varias demostraciones en esta clase. Y es que si yo tomo una partición cualquiera de un intervalo A, B, entonces, bueno, para este tipo de pruebas tengo que calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Esto vamos a poner que es, bueno, espero que después de tantas veces que lo hemos ocupado, pues ya todos lo recordemos perfectamente, ¿no? Que es el supremo por TI menos 1, menos suma de ínfimos por TI menos 1. Pero estas M's yo las puedo juntar. O sea, vamos a hacer como el paso intermedio. Si yo desarrollo esta suma, lo que tendría es M1 mayúscula por T1 menos T0 y así hasta llegar a la Mn. Y lo mismo tendría con las otras T's. Ahora con la M minúscula, pues nuevamente tienes M1 por T1 menos T0 hasta llegar a Mn por Tn menos 1. Y entonces de aquí, pues este término T1 menos T0, si lo factorizas, pues te queda producto así. Y bueno, cada paréntesis puedes hacer lo mismo. Al final tendrías Mn menos Mn por esta diferencia.
Bueno, ya vi que hay una mano levantada, nada más déjenme terminar esta parte y ahorita vemos qué pasa. Entonces puedo juntar cada MI mayúscula con MI minúscula y al final esto pues, se convierte en la suma desde i igual a 1 hasta n de la diferencia de las MI por TI menos 1. Y bueno, sí, de lo que decían, bueno, no sé si era lo que querían comentar con lo de la mano levantada, pero sí, aquí faltó poner un menos y ya todo lo demás es... Sí, porque la segunda suma se estaba restando y ya cuando factorizo, pues ahora sí me quedan los paréntesis así. Bueno, parece que lo de la mano levantada era por lo mismo de la m que se restaba. Entonces, esto lo vamos a utilizar en nuestras próximas demostraciones, ¿no? O sea que suma superior menos suma inferior, pues yo lo puedo escribir así, ¿no? Para hacer el cálculo más rápido. Es algo muy simple, pero importante para no tener que hacer tantos pasos en nuestras pruebas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, antes de iniciar nuestra demostración? Bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Tal vez, bueno, cuando hagamos pausas, podemos ahí sí dejar que reactiven los micrófonos si quieren. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que funciona mejor. Entonces quiero probar que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable. Voy a utilizar el criterio de épsilon, entonces bueno, vamos a empezar tomando épsilon mayor que 0. Y pues igual que en otros, bueno, en los ejemplos que se han llegado a ver, nosotros vamos a tomar esta partición, la de todos los intervalos de la misma longitud, y eso es para cada n los naturales, ¿no? Entonces tomamos P subíndice n como de 0 hasta Tn, donde Ti es igual a más B menos A por I sobre N. Entonces esta parte que se está sumando es justo dividir la longitud B menos A del intervalo completo en N partes iguales, ¿no? Y le va sumando ahí para ir consiguiendo estos puntos. Y la A que ponemos al inicio, pues es justo el punto inicial de nuestra partición. Entonces tengo esta partición para el intervalo A, B. Y bueno, vamos a ponerlo mejor a la derecha para que no ocupemos tanto espacio. Ti menos 1, pues tiene que ser B menos A sobre N. Podemos poner ahí la operación. Sería esto menos A más B menos A por I menos 1. Entonces, en este caso, bueno, cuando haces la resta, la A se cancela, la I también, o sea,
B menos A por I entre N aparece aquí sumando y acá restando. Y únicamente te queda pues el 1 ya con signo positivo por B menos A entre N. Entonces, esa es justo la longitud de cada subintervalo. Entonces, por aquí vamos a poner el cálculo de la suma superior menos la suma inferior. Entonces, como lo habíamos escrito antes, pues es la suma desde i igual a 1 hasta n de supremo menos ínfimo por ti menos 1. En este momento, pues no sé nada del supremo y el ínfimo, pero este ti menos 1, pues ya lo puedo sustituir por b menos a sobre n. Y como es una constante, la puedes sacar de la suma. Entonces esto nos queda como b menos a entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de supremo menos ínfimo. Entonces, bueno, vamos a regresar a lo del dibujo que teníamos antes. Yo lo que decía es que, pues si considero la partición que pusimos aquí abajo, la de estos TI, las bases son iguales, eso ya está aquí, que por lo mismo se puede factorizar el b menos a entre n, pero lo que quiero es que estos MI, bueno, la diferencia entre el supremo y el ínfimo, se vaya haciendo pequeña, que esa corresponde a las alturas de los rectángulos que están dibujados en esta parte. Entonces, ahí es donde todavía no usamos la continuidad uniforme, pero hay que usarla en algún momento. Si yo puedo hacer esta diferencia menor que alguna constante, o sea, por ejemplo, que esta MI mayúscula menos MI minúscula la puedo hacer menor que una constante C, pues entonces aquí, o sea, ahorita hay que encontrar qué hacer con este número que estoy como proponiendo. Si yo puedo acotarlas por una constante C, pues aquí esta suma sería desde igual a 1 hasta n del mismo número C. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de esta suma? Si C es constante. Bueno, varios dicen que C, otros que N por C. Pues lo correcto es N por C. Vamos a poner aquí abajo. O sea, el significado de esto es que para cada I, tú vas sustituyendo, digamos, la I aquí. Pero bueno, no hay nada que sustituir. O sea, si I es igual a 1, pues esto vale C. Si I es igual a 2, también vale C. Y así hasta C igual a N. Digamos que esta parte sería para I igual a 1, I igual a 2, hasta I igual a N. Entonces, como estás sumando N veces C, pues ya te queda N por C. Entonces, siempre que sumes una constante, así en este tipo de notación de suma, pues el resultado es la cantidad de sumandos por la constante, ¿no? Entonces, bueno, esto vamos a dejarlo por ahí. Entonces, aquí nos quedaría
Vamos a ponerlo más abajo. N por la constante C. Entonces esta N ya se cancela. Y entonces la constante que necesito aquí, hay que recordar que yo a lo que quiero llegar es que esta diferencia de suma superior menos suma inferior sea menor que épsilon, ¿no? Entonces, la constante que tengo que poner aquí sería épsilon entre b menos a para que este b menos a se cancele. Entonces, bueno, aquí me gustaría, vamos a cambiar esta c por el épsilon entre b menos a. Esto es lo que todavía no pruebo, pero me gustaría que pasara. Que la diferencia entre el ínfimo y el supremo siempre fuera menor que épsilon entre b menos a para que todo ya funcione. Entonces, ahí es donde va a entrar la continuidad uniforme. Esto es lo único que llevamos escrito. Entonces, bueno, vamos a ponerle por aquí, nada más para tenerlo muy presente. Lo que quiero para que la demostración sí salga es que el supremo menos el ínfimo siempre sea menor que épsilon entre b menos a. De esto que se ha comentado, pues falta rellenar muchas cosas de la demostración, o sea, todavía no he mencionado nada de la continuidad, pero la idea es que si yo consigo que esta diferencia sea menor que épsilon entre b menos a la hora de calcular suma superior menos suma inferior, pues ya me saldrían las cuentas para que todo sea menor que épsilon. De esta parte de aquí, ¿tienen alguna pregunta? Antes de ver cómo llegar a la, bueno, cómo usarlo de la continuidad uniforme. Bueno, vamos a, pues la continuidad uniforme la vamos a meter aquí arriba. Bueno, preguntan ahí en el chat que por qué la resta de MI, bueno, de las dos MI es menor que, pues no que épsilon, sino épsilon entre b menos a. Eso es algo que todavía no hemos probado, es lo que escribimos aquí de me gustaría que pasara. Entonces, vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, tomo épsilon mayor que cero, ahorita retomamos lo de abajo. Como f es continua en el intervalo a, b, es lo que estamos suponiendo, pues por el teorema que mencionamos antes, f va a ser uniformemente continua. En todo el intervalo a, b. Eso significa, bueno, según la definición, que quién sabe dónde se perdió hasta acá, que para la épsilon que ya tomamos desde el principio mayor que cero, pues existe delta mayor que cero, que hace que se cumpla esta implicación. Nada más que pues no le voy a aplicar la definición a épsilon, sino a épsilon entre b menos a, porque es el número que quiero que aparezca. Entonces, como épsilon entre b menos a, pues también es un número positivo,
existe delta mayor que cero, según la definición de continuidad uniforme, tal que para todo x y y que tú tomes en el intervalo a, b, lo que tiene que ocurrir es que si x menos y es menor que delta, entonces f de x menos f de y debe ser menor que epsilon entre b menos a. Entonces la continuidad uniforme ya me da mucho control sobre la función en el sentido de que si en estos intervalos, pues yo tomo 2 puntos y resulta que la longitud de este intervalo es menor que delta, pues entonces la distancia de x a y va a ser menor que delta y f de x menos f de y, o sea, bueno, más bien otra vez su distancia, ya la puedo hacer pues, menor que este número. Entonces, bueno, esto es lo que me da la continuidad uniforme, que puntos que tengan distancia menor que delta, sus imágenes van a tener distancia menor que este epsilon entre b menos a. Bueno, por ahí preguntan que por qué queremos que esto sea menor que epsilon entre b menos a. Pues ahorita que retomemos la parte de abajo, pues, supongo que va a quedar más claro, ya que esté todo bien escrito. Entonces, lo que quiero ahora es que los intervalos de la partición tengan longitud menor que delta para que entonces se cumpla esta condición. Entonces, lo que quiero ahora es que estas diferencias de ti menos 1, eso sí, yo creo que vamos a escribirlo aquí. Quiero que los subintervalos ti menos 1 hasta ti tengan longitud menor que delta. Para que entonces cuando yo tome 2 puntos en el intervalo, pues forzosamente su distancia sea menor que delta y entonces sus imágenes disten menos que epsilon entre b menos a. ¿Cómo consigo eso? Pues para este tipo de particiones, bueno, antes que otra cosa, si yo divido en n subintervalos iguales, pues tomando una n muy grande, seguramente no importa cómo sea delta, ahorita pues vamos a ponerlo ya formalmente, no importa cuánto mida delta, pues siempre puedes dividir en una cantidad de intervalos de manera que los subintervalos ya tengan longitud menor que delta, ¿no? ¿Cómo conseguimos eso formalmente? Pues para este tipo de particiones Pn que estamos poniendo aquí abajo, ya sé que su longitud es b menos a entre n. Entonces, pues si esta es la longitud, yo quiero que esta longitud sea menor que delta, y esto sí lo puedo hacer por propiedad arquimediana. Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí arriba. Por la propiedad arquimediana, existe n en los naturales, tal que pues 1 sobre n es menor que delta entre b menos a. Bueno, aquí vamos a ponerle que esto podemos hacerlo porque delta entre b menos a es un número positivo.
Entonces, siempre que tengas un número positivo, existe n en los naturales que cumple esta condición. Bueno, vamos a ver qué duda hay hasta aquí. Bueno, yo no entendí muy bien por qué creemos que los subintervalos sean menores a delta. Los intervalos de TI menos TI, de TI menos 1 a TI. Bueno, eso tiene que ver justo con lo siguiente que vamos a escribir. Entonces, bueno, si quieres, vamos a intentar escribir la siguiente parte que tiene que ver con esa duda. Ok. Y ya después vemos si queda algo que comentar. Vale. Gracias. Bueno, preguntan en el chat que si podemos adaptar esta definición, supongo que la de continuidad uniforme a cualquier epsilon, sí. Sí, es algo que pues, se hace mucho con todas estas definiciones de límites, ya sea de funciones o de sucesiones, continuidad uniforme. O sea, siempre que una definición te diga para toda epsilon positiva, pues es porque si ya sabes que en este caso la función cumple esta propiedad de ser uniformemente continua, quiere decir que este enunciado tú se lo puedes aplicar a cualquier número positivo, sin importar si se llama epsilon o si se llama epsilon entre b menos a, que es lo que quedó aquí. Entonces, sí, a cualquier número, mientras sea positivo, eso es muy importante, le puedes aplicar la definición si ya sabes que la función es uniformemente continua. Lo mismo para límites. Si ya sabes que un límite existe, pues no es necesario que le llames epsilon a la constante positiva, le puedes llamar, bueno, o puede ser de cualquier forma el número, siempre y cuando sea positivo. Entonces sí es algo válido y que se hace muchas veces en las demostraciones. Entonces vamos a ver cómo nos funciona esto, de por qué quería que estos intervalos tengan longitud menor que delta. Nada más déjenme cambiar de color esto porque digamos que solamente es una nota sobre la demostración. Entonces ya tengo n por la propiedad arquimediana que cumple esta condición. Si pasas b menos a del otro lado, multiplicando, ya tienes esta condición. Entonces, digamos que hasta ahora lo que he hecho es tomar, bueno, n que cumpla esta propiedad. Ya no necesito definir la partición Pn para todos los naturales, nada más para el n que conseguí ahorita. Vamos a ponerle aquí definimos. Definimos ahora Pn igual a esta partición. Entonces, lo que cumple esta partición es que justo la longitud de sus subintervalos ya es menor que delta. O sea, son intervalos pequeños donde siempre que tome dos elementos en este subintervalo, su distancia también tiene que ser menor que delta. Y entonces la distancia de las imágenes va a ser menor que epsilon entre b menos a. Entonces ya para terminar lo que nos faltaba aquí, pues otra cosa que puedo hacer de la continuidad, bueno, que puedo usar, bueno, vamos a ponerle aquí por otro lado, pues nuevamente como f es continua,
En el intervalo A, B y en particular pues, en cada subintervalo ti-1, ti, otra propiedad que cumplen las funciones continuas en intervalos cerrados es que alcanzan su valor máximo y mínimo. Entonces existen dos puntos X, Y y Y en el intervalo. Tales que para toda X que tú tomes en intervalo ti-1 hasta ti, f de x y es menor o igual que f de x, mayor o igual que f de y. O sea, este es el valor mínimo y valor máximo de la función en el intervalo. Y entonces me pueden decir quién es mi minúscula. O sea, cuál es el ínfimo de la función en este intervalo. El ínfimo, pues coincidiría en este caso con el mínimo, que es f de xy. Y el máximo, pues coincide con el supremo. ¿Sí? Siempre que un conjunto tenga mínimo, pues ese también va a ser el ínfimo. Y si tiene máximo, eso coincide con el supremo de la función. Bueno, supremo del conjunto. Y entonces aquí es donde pues es importante lo que acabamos de decir de la longitud de los subintervalos. Entonces vamos a poner que aquí, además, como estos puntos X, Y y Y están en el intervalo ti-1, ti, y yo sé que la longitud del intervalo es menor que delta, pues entonces la distancia de XY a Y también tiene que ser menor que delta. Vamos a ponerlo con otro color. Sí, o sea, si tú tienes un intervalo cuya longitud es menor que delta, pues siempre que tomes dos puntos aquí, no importa cuáles sean, su distancia tiene que ser menor que la longitud del intervalo. Aquí hasta podremos ponerlo así. Esto pues es, bueno, se puede igual probar así muy formalmente, pero es como algo, un ejercicio de cálculo 1. Ahí sí, si les queda duda de esta parte, pues ustedes lo que pueden probar así en general es que, digamos, si X está entre A y B, y tienes otro punto Y que está entre A y B, pues entonces la distancia de X a Y es menor que, bueno, aquí más bien era menor o igual,
es menor o igual que B menos A. Sería así como un ejercicio para repasar desigualdades. Es decir, si tienes dos elementos en el mismo intervalo, pues pasa esto, de que su distancia es menor o igual a la longitud del intervalo. Y entonces, si la distancia de X, Y a Y es menor que delta, lo que me decía la continuidad uniforme es que f de XY menos f de Y tiene que ser menor en valor absoluto que epsilon entre B menos A. Entonces aquí estaríamos usando lo que nos decía la continuidad uniforme. Pero bueno, f de XY ya dijimos que es MI minúscula, la otra es MI mayúscula. Y como yo ya sé que este es el supremo y este es el ínfimo, pues en realidad al tomar valor absoluto, lo que tendría es esta condición, es decir, que la diferencia de las MI es menor que epsilon entre B menos A. Entonces, antes de ya revisar nuevamente lo que está en la parte de abajo, vamos a ver qué hicimos aquí con lo de la continuidad uniforme. Entonces, yo lo que quiero, bueno, desde el principio, es hacer pequeñas estas alturas, las de los rectángulos de la partición. Bueno, más que el rectángulo completo, la diferencia entre lo del supremo y el ínfimo, ¿no? Que corresponde a la altura que queda aquí. Eso es lo que quiero hacer pequeño. Y entonces para eso es que utilicé la continuidad uniforme. La manera en que utilizamos la continuidad uniforme fue, esa me dice que si yo tomo dos números cuya distancia sea menor que delta, pues entonces las imágenes tienen distancia menor que epsilon entre B menos A. Es lo que me dice la continuidad uniforme. Y entonces lo que nosotros acabamos de hacer es encontrar una partición donde la longitud de estos intervalos sea menor que delta. Por aquí estaría el TI menos 1 y aquí el TI. Y entonces si tomas cualesquiera dos elementos que correspondan al mismo intervalo, como su distancia también es menor que delta, pues la continuidad uniforme te dice que f de x menos f de y es menor que epsilon entre b menos a. Eso pasa para cualquier par de puntos que tú tomes en el mismo subintervalo. Pero los que nos interesan aquí, como la función es continua, pues hay un punto donde se alcanza el máximo, que corresponde en este caso al supremo, un punto donde se alcanza el mínimo, que sería el ínfimo, y entonces para estos dos que estamos llamando x, y y, se sigue cumpliendo esta condición, que como está en el mismo intervalo, su distancia de las imágenes es menor que este número. Entonces con eso ya estamos garantizando que el supremo menos el ínfimo es menor que epsilon entre b menos a. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí ya una pregunta que aparece. Dice, ¿por qué cambiamos a epsilon a delta?
Mm, no sé si quieras comentarlo mejor por el micrófono, porque no sé en qué parte. A ver. Creo que era un poco más arriba. Aquí es donde inicia la prueba. Bueno, solo que me quedé duda porque en una parte aquí dice que queremos que los subintervalos t-1 y coma ti tengan longitud menor de delta. Y es aquí como delta es sobre b menos a, pero no entendí cómo fue Ah, que cambiamos esta de epsilon a una de. bueno, aquí faltó poner un mayor que cero. Nada más lo dije. Pues en esta parte estamos aplicando propiedad arquimediana para garantizar que b menos a entre n, que es la longitud de los intervalos, sea menor que delta. Entonces, necesitamos controlar las longitudes aquí abajo porque esto es lo que nos dice la implicación, que si la distancia es pequeña en el dominio, entonces eso implica que la distancia entre las imágenes también es pequeña. Entonces, más bien, bueno, no es cambiarlo, sino más bien que primero tengo que controlar lo que pasa aquí para que la implicación me dé la desigualdad con respecto a las imágenes. Entonces, por eso primero se hizo lo de la delta y aquí abajo, a partir de que la distancia de x y a y es menor que delta, la continuidad uniforme me garantiza que la distancia de f de xy a f de y es menor que epsilon entre b menos a. Entonces, más que cambio, pues fue usar la implicación del dominio, pasar a los puntos sobre la imagen. Y bueno, preguntan que por qué se usa delta entre b menos a. Pues de lo que necesitas, que es que esta longitud sea menor que delta, nada más despejas como el 1 entre n. O sea, el b menos a lo pasas dividiendo. Y entonces a este número positivo le aplicas lo de que existe un número natural, tal que 1 entre n es menor que lo de acá. Entonces, pues es nada más como hacer el despeje del 1 entre n. Igual si yo quisiera que y entre n sea menor que x y estoy trabajando con números positivos, pues entonces primero me pasaría a x entre y para aquí aplicar la propiedad arquimediana y luego ya regresarme pasando multiplicando la y. Bueno, vamos a continuar aquí con esta parte. Ya conseguí que mi menos mi minúscula sea menor que epsilon entre b menos a. Y ya para concluir, pues es ahora sí, con esta partición que tomé, con las longitudes pequeñas, pues calculo suma superior menos suma inferior, es diferencia de supremo menos ínfimo por ti menos 1. Entonces, este ti menos 1, que es la longitud de los subintervalos, ya sabemos que es b menos a entre n. Esto como no depende de la i, que es el índice, lo puedo sacar de la suma. Y luego aquí uso esta desigualdad. Cada diferencia ya vi que es menor que epsilon entre b menos a. Bueno, otra manera de escribirlo, ya que tenemos toda la información, pues sería en este siguiente paso, antes de sacar el b menos a, vamos a poner la desigualdad. Entonces esto nos quedaría menor que suma desde igual a 1 hasta n de mi menos, no, perdón, este es el que ya voy a comparar.
Entonces, cada una de estas diferencias es menor que epsilon entre b menos a. El otro número lo dejo igual. Entonces, aquí de una vez puedo cancelar el b menos a. Y me quedaría suma desde igual a 1 hasta n de epsilon entre n. Pero esto, como es una constante, pues estoy sumando epsilon entre n veces, lo que habíamos comentado antes. Y ya nos queda esto como epsilon. Entonces de aquí ya estamos diciendo que la suma superior menos la suma inferior para esta partición es menor que epsilon. Y por el criterio de integrabilidad, pues ya concluiríamos que f es integrable en el intervalo a, b. Entonces, de esta prueba, no sé si tengan alguna otra pregunta o quieren que la revisemos ahora que ya está todo escrito así más o menos rápido. Ahí en el chat pueden comentar si quieren que la revisemos o no. Bueno, pues vamos a verla. No es una prueba tan extensa, así que, bueno, fue más por todo lo que se comentó. Entonces quiero ver que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable. La continuidad uniforme me va a servir para acotar estas alturas de los rectángulos que quedan aquí en medio. O sea, la diferencia entre suma superior y suma inferior. Entonces, primero tomo epsilon mayor que 0 porque quiero usar el criterio de integrabilidad que se vio hace algunas clases. Como f es continua en el intervalo cerrado, pues eso implica que es uniformemente continua. Y voy a aplicar la continuidad uniforme a este número epsilon entre b menos a, porque ya vimos que abajo que es el que nos conviene. Entonces, aplicándolo a este número positivo, existe delta mayor que 0, tal que para cualquier par de puntos que tengan distancia menor que delta, la distancia entre sus imágenes va a ser menor que epsilon entre b menos a. Entonces, digamos que ya tengo control sobre la distancia de las imágenes siempre y cuando los puntos tengan distancia menor que delta. Por esa razón, pues yo quiero que los subintervalos de mi partición tengan esta longitud menor que delta. Y yo sé que esta partición, la que vamos a tomar aquí abajo, que es la de Pn, la longitud de sus subintervalos es b menos a entre n. Entonces quiero que b menos a entre n sea menor que delta. Entonces, para poder aplicar la propiedad arquimediana, despejo el 1 entre n. Me quedaría que 1 entre n es menor que delta entre b menos a. Entonces, siempre que quiera aplicar propiedad arquimediana, tengo que revisar que esto sí sea un número positivo. En este caso sí, porque delta es positivo y b menos a también. O sea, si lo quiero aplicar de esta forma. Entonces, para cualquier número positivo, existe un número natural tal que 1 entre n es menor que delta entre b menos a. A partir de esto paso multiplicando el b menos a y ya tengo lo que quería sobre la longitud de los subintervalos. Que esta longitud sí va a ser menor que delta. ¿Cómo es que nos va a servir eso?
Bueno, defino la partición Pn como ya habíamos comentado al principio, tomando todos los subintervalos de la misma longitud. Su longitud es exactamente b menos a entre n, que es menor que delta. Y entonces algo que observo ya para antes de hacer las cuentas finales es que como f es continua en todo a, b, pues en particular es continua en estos subintervalos, y toda función continua en un intervalo cerrado alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Entonces van a existir dos puntos donde se alcanza este mínimo y este máximo, que les estoy llamando x, y, y. Aquí, como la función alcanza mínimo y máximo, pues esos corresponden al ínfimo y al supremo. Y aquí vamos a cambiar de color esta nota. Entonces, estos son ínfimo y supremo. Algo que puedo observar es que como estos dos puntos pertenecen al mismo subintervalo, que tiene longitud menor que delta, pues entonces la distancia entre los puntos también es menor que delta. Les repito, formalmente, pues se trataría de esta implicación, que pues es algo que, un ejercicio así de desigualdades y valor absoluto, corresponde más bien como a primeros temas de cálculo 1. Si quieren pueden intentar hacerlo después. Pero la idea gráfica, pues es que si tú tienes estos dos puntos en el intervalo, su distancia no puede sobrepasar la longitud del intervalo completo. Entonces, x y menos y tiene distancia, bueno, tiene valor absoluto menor que delta. La continuidad uniforme me garantiza que entonces las imágenes tienen distancia menor que épsilon entre b menos a, pero esta distancia de imágenes corresponde a mi menos mi minúscula. Y bueno, de lo que preguntan, el intervalo ti menos 1, ti está contenido en la recta. Entonces puedes pensarlo aquí dentro de la recta numérica nada más. Si lo quieres ver en R2, pues sería sobre el eje X. Aquí estaría ti menos 1 y ti. Entonces, bueno, estábamos en que como la distancia de x y a y es menor que delta, entonces las imágenes tienen distancia menor que épsilon entre b menos a. Y con eso, o sea, ya estoy consiguiendo que la diferencia entre supremo e ínfimo sea menor que este número. Y ya cuando paso a la suma superior menos suma inferior, estas longitudes dijimos que siempre son iguales, y lo que yo quería controlar por medio de la continuidad son las alturas, o sea, esta diferencia, que es épsilon entre b menos a. Entonces ya aquí me quedaría que esta suma es menor que lo de aquí abajo, se cancela b menos a, y finalmente te queda la suma de n veces épsilon entre n. Entonces, como está sumando la misma constante n veces, pues esto ya se convertiría en épsilon. Entonces, con eso ya concluiríamos, porque suma superior menos suma inferior me queda menor que épsilon. El siguiente resultado que vamos a intentar demostrar, pues es, bueno, me parece una prueba más sencilla que esta, porque pues no involucra muchas cosas. Es un resultado importante porque, bueno, ya vieron algunos ejemplos de funciones que son discontinuas en
un punto, en muchos puntos, como el caso de la función que vieron ayer con Daniel, ¿no? Que, bueno, muchos ya la conocían de cálculo 1, pero el siguiente teorema nos da pues muchas funciones que son discontinuas en bastantes puntos y que siguen siendo integrables. Entonces, bueno, lo que dice el teorema vamos a intentar demostrarlo primero y después vemos algunos ejemplos sobre esto. Bueno, igual y necesitamos escribir la definición de función monótona, por si no la recuerdan. Entonces tienes una función con dominio, otra vez le vamos a poner A. Vamos a decir que es creciente en A. Si para todo X y Y en A, X menor o igual a Y implica que f de X es menor o igual a f de Y. O sea, una función creciente pues preserva las desigualdades. Una función decreciente las invierte. Entonces aquí vamos a decir que f es decreciente si para todo x, y. Cuando x es menor o igual a y, entonces f de x es mayor o igual que f de y. Y vamos a decir que es monótona, pues si es creciente o decreciente. Entonces, bueno, gráficamente, pues una función creciente la ves así como que va hacia, justo hacia arriba cuando observas su gráfica de izquierda a derecha, ¿no? Aquí, como estás permitiendo la igualdad, pues también puede pasar que sea constante en alguna parte, ¿no? O en toda. O sea, según nuestra definición, una función constante pues sería a su vez creciente y decreciente. Entonces, lo que vamos a demostrar a continuación es que toda función monótona en un intervalo cerrado va a ser integrable. Entonces, por ejemplo, pues eso ya te dice que esta función, aunque sea discontinua en estos dos puntos, pues va a ser integrable, o si le pones pues, muchas discontinuidades mientras siga siendo monótona, igual va a cumplir eso. Entonces vamos a escribir el teorema y a ver cómo nos va con la demostración. Si f es monótona en A, B, entonces f es integrable. Sí, aquí para ser más específicos, vamos a ponerle f es monótona, digamos, en A. Si f es creciente en A o f es decreciente en todo A, ¿no? Entonces, si tienes una función que en alguna parte es creciente y en otra decreciente, pues esto ya no le llamarías monótono.
vamos a ver este teorema, pues para el caso de que f sea creciente, el otro pues se va a quedar como ejercicio, aunque pues es hacer exactamente lo mismo, nada más cambiando por ahí ínfimos y supremos. Entonces vamos a suponer que f es creciente en todo a, b. Igual que en la prueba anterior, pues vamos a considerar la partición de dividir en n subintervalos iguales. Luego le llaman partición uniforme. Entonces, bueno, por aquí falta considerar cuál es la n que nos conviene, pero antes de eso igual vamos a calcular suma superior menos suma inferior para ver a qué queremos llegar. Entonces, como vamos a considerar la misma partición, pues vamos ahí se fue, a copiar esta parte. Entonces, si tengo definido esta partición Pn dividiendo en n subintervalos iguales, ya sé que cada subintervalo tiene longitud b menos a entre n, pero la diferencia con respecto a la demostración anterior, pues es que como estoy suponiendo que la función es creciente, sí tengo información de quién es el ínfimo y quién es el supremo de la función. Si la función es creciente en un intervalo ti menos 1 a ti, ¿cuál va a ser el ínfimo en este intervalo? Ajá, sería ti menos 1. Sí, lo que comentaron de A y B estaría bien para todo el intervalo A, B, pero hay que recordar que estos ínfimos y supremos nada más los tomamos en los subintervalos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que, como f es creciente, pues entonces para todo x en el intervalo ti menos 1, ti, tendrías que f de ti menos 1 es menor o igual que f de x, menor o igual que f de ti. O sea, aquí la función también alcanza mínimo y máximo, que corresponden al ínfimo y el supremo, como ya estaban escribiendo ahí en el chat. Entonces el ínfimo va a ser la función evaluada en ti menos 1 y el supremo f de ti para cada subintervalo. Y eso hace que se simplifique mucho la suma. O sea, porque, bueno, la diferencia. Tendría suma superior menos suma inferior. Nuevamente esto es suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula menos mi minúscula por la longitud del intervalo. Entonces aquí te queda f de ti menos f de ti menos 1. Esto yo creo que vamos a ponerlo abajo para que alcance el espacio. Por esta diferencia que ya sabemos que es b menos a entre n. Por ahora le voy a quitar esta delta porque la delta tenía que ver con la demostración anterior.
Entonces, igual que en todos los casos donde hemos aplicado lo de esta partición de subintervalos iguales, pues la longitud de los intervalos la puedes sacar de la suma. Que no depende de i. Y ahora la suma que me quedó aquí, ¿a qué es igual? ¿Cuál es el resultado si hacemos la suma? Sí, es una suma telescópica como las que han aparecido en algunos ejemplos, solo que como tiene la f, pues aquí lo que me va a quedar es f de tn menos f de t0. Sí, porque esto es f de t1 menos f de t0 y así como la que habíamos puesto con las t's únicamente. Hasta llegar a f de tn menos f de tn menos 1. Entonces esta sigue siendo una suma telescópica. Pero bueno, tn en mi partición se llama b y t0 es a. Entonces aquí lo que me queda es b menos a entre n por f de b menos f de a. Y yo quiero que esto sea menor que épsilon, ¿no? O sea, como quiero usar el mismo criterio, pues basta con encontrar una partición donde suma superior menos suma inferior sea menor que épsilon, pero pues otra vez tengo una n dividiendo a constantes. Entonces tomando n suficientemente grande, esa me la da la propiedad arquimediana, puedo garantizar esto. Ya lo único que necesito es tomar n, otra vez puedes despejar la 1 entre n, entonces vamos a pasar dividiendo b menos a y f de b menos f de a aquí al principio de la demostración. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo y ahorita lo subimos. O sea, ya había tomado épsilon mayor que 0 y entonces como épsilon entre b menos a por f de b. Bueno, aquí más bien hay que hacer un pequeño ajuste de este b menos a sí es positivo, porque estoy tomando un intervalo no degenerado, es decir, con b mayor que a. Aquí lo que les comentaba cuando pusimos la definición es que sí podría considerar una función constante, ¿no? O sea, donde f de b y f de a sean iguales. Entonces, digamos que si f de b es igual a f de a, pues la suma me daría 0 y ya no hay nada que hacer, porque esto sí me va a ser menor que épsilon. Y si f de b es mayor que f de a, pues ahora sí lo paso dividiendo. Entonces, bueno, vamos a poner por aquí. Si f es constante, pues ya sabemos que la suma superior menos la suma inferior
esa siempre me da 0. Bueno, de hecho ya habíamos probado que las funciones constantes son integrables, entonces aquí ya no hay nada que hacer. Que en nuestra demostración pues salía justo eso de que suma superior menos suma inferior pues te da 0, siempre coinciden. Entonces, si f no es constante, como f es creciente, pues yo sé que f de a tiene que ser menor que f de b. Si fueran iguales, pues se convierte en una función constante. Y entonces ahora sí, epsilon entre b menos a por f de b menos f de a es positivo porque epsilon es positivo y estos números también. Y puedo aplicar la propiedad arquimediana. Entonces existe n en los naturales, tal que 1 sobre n es menor que epsilon entre b menos a por f de b menos f de a. Y ya si despejo la epsilon de aquí, pues me quedaría que b menos a entre n por f de b menos f de a es menor que epsilon. Y esto es lo que necesito en la parte de abajo. Entonces, ya que encontré esta n, que cumple la desigualdad que estoy marcando, pues defino la partición Pn, como habíamos dicho. Al ser creciente, el ínfimo de la función en el intervalo ti menos 1 ti es f evaluado en ti menos 1. El supremo, que me faltó poner el subíndice, es f de ti. Y ya cuando haces pues las operaciones del cálculo de suma superior menos suma inferior, bueno, aquí ya sustituimos tanto supremo e ínfimo como longitud del intervalo. La suma telescópica se convierte en f de tn menos f de t0, que es f de b menos f de a. Y este número, pues es el que ya justo habíamos visto, que es menor que epsilon. Entonces, con eso ya tendríamos que f es integrable. Y bueno, antes de escuchar, si tienen alguna duda, vamos a escribirlo de que el caso en el que f es decreciente se queda como ejercicio. Que pues no cambia realmente casi nada. ¿Alguna pregunta que tengan de esta prueba? Ahorita vamos a ver una interpretación geométrica de esta demostración.
Profe, es que se me había trabado un poco el micrófono. Quería saber de dónde habíamos pasado del paso de f de tn menos f de t0, o sea, hacia el paso de abajo, que es f de b menos f de a. Sí, es que en toda partición que nosotros consideramos, estamos enumerándolo así como T0 hasta Tn, y estamos suponiendo que los elementos ya están ordenados. Entonces, en cualquier partición de este tipo, estamos suponiendo que T0 es A y Tn es B. Bueno, eso es así en general. Y también en nuestro caso, que ya definimos la partición en términos de, bueno, así está dado Ti, pues igual si sustituimos I igual a 0, nos queda A, y al sustituir I igual a N, primero se cancela esta N con la N de arriba, y también la A y te queda B. Pero en general siempre vamos a poner que T0 sea A y Tn B. Bueno, preguntan que si podríamos hacer un repaso como en la prueba pasada. Entonces, bueno, igual, no sé si los demás quieran hacer eso, ahí sí pueden comentar en el chat. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces aquí quiero demostrar que si la función es creciente, porque el caso de decreciente ese ya se queda como ejercicio. Si la función es creciente, entonces es integrable, entonces vamos a ocupar el mismo criterio de epsilon. Tomo epsilon mayor que 0. Y bueno, estos renglones de aquí arriba tienen que ver con lo que me quedó en la parte de abajo al calcular la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Entonces, un caso que puedo descartar desde el principio es que si f es constante, pues nosotros ya probamos que es integrable y aparte calculamos la integral, que es la constante por la longitud del intervalo, o sea, c por b menos a. Eso ya se vio. Si no es constante, pues forzosamente al ser una función creciente, f de a tiene que ser menor que f de b. Porque, bueno, si fueran iguales, pues como todos los puntos intermedios también tienen que cumplir la desigualdad decreciente, pues no les quedaría de otra más que ser la misma constante, entonces estarías en el caso anterior. Entonces, si la función no es constante, sí puede pasar que en alguna parte lo sea, pero cuando comparas f de a con f de b, sí se tiene que dar la desigualdad en los extremos. Y eso quiere decir que f de b menos f de a es positivo, b menos a también es positivo, porque b es mayor que a. Entonces, todo este número, como es operación de números positivos, producto y el cociente, pues te queda algo positivo, y es al que le vamos a aplicar la propiedad arquimediana, de decir que existen en los naturales, que cumple esta desigualdad. Ya si pasas estos dos términos del otro lado para despejar epsilon, te queda lo que está marcado aquí, que es lo que necesitábamos en la parte de abajo. Entonces, bueno, por aquí se queda aquí marcado para utilizarlo más adelante. Y entonces, ya que encontraste la n que cumple esta desigualdad, pues divides tu partición, perdón, tu intervalo a, b en n subintervalos iguales por medio de esta partición, que es la misma que la prueba pasada. Entonces ya sabemos que la longitud de los subintervalos es b menos a, que es la longitud del intervalo grande, entre n. Y ahora, como la función es creciente, pues el ínfimo, que en realidad aquí es mínimo, se alcanza en el punto de la izquierda, y el supremo
en el punto de la derecha. Si fuera decreciente la función, pues el supremo estaría al inicio y el ínfimo al final. Por eso, pues es lo único que cambia realmente con decreciente. Ya de aquí podemos pasar al cálculo de suma superior menos suma inferior para esta partición. Entonces esta pues es la definición. Aquí sustituimos las f's, o sea, cuánto vale mi mayúscula y minúscula, y la longitud del intervalo. Esta constante, como no depende de i, la sacas de la suma. Aquí pues, te queda una suma telescópica como cuando poníamos ti menos 1, nada más que ahora tienen f, pero igual se van cancelando los términos. Y nada más te queda f de t0 restando y f de tn sumando. Tn es b, t0 es a. Y ya lo que quedó aquí, pues es justo menor que epsilon por cómo escogimos la n en la parte de arriba. Entonces con eso ya garantizamos que u menos l sí es menor que epsilon. Y el criterio nos dice que eso basta para que la función sea integrable. Entonces me preguntan que si entonces la n de la partición Pn no es arbitraria, es específicamente la que nos garantiza la propiedad arquimediana. Si esta n no es cualquiera, o sea, por ejemplo, si tú tomaras n igual a 1, es decir, que dividas tu intervalo en un solo subintervalo, que sería todo, pues eso no te ayudaría. O sea, si digamos que a partir de esta n, cualquier otra n que tú tomes más grande funciona para que se cumpla esta desigualdad. Esto, pues, vamos a verlo a continuación con la interpretación geométrica. Ahí se va a ver más claro lo de qué papel juega esta n, que ya vimos de dónde sale porque es la propiedad arquimediana, pero pues aquí no se ve como en la prueba pasada, como la interpretación geométrica todavía. Entonces vamos a ver eso. Entonces en algún lado tiene que estar una gráfica. Ya casi llegamos y no, a ver, para que sea más rápido. Ya por fin está aquí. Esta es la gráfica de una función creciente, que no es continua. Entonces, para esta gráfica, bueno, aquí tenemos 3 discontinuidades. Algunas coinciden con los extremos del intervalo que salió, otras no. Entonces vamos a ir viendo dónde queda esto de los ínfimos y los supremos. Por ejemplo, para el primero, pues aquí está el ínfimo, aquí está el supremo. En el segundo, pues aquí estaría el ínfimo. Y el supremo, ¿a cuál de estas dos alturas está? ¿La de abajo o la de arriba? Bueno, han puesto ahí algunos abajo, otros arriba. Pues el supremo va a estar aquí porque este punto todavía pertenece al intervalo. Entonces, de hecho, si recordamos en nuestra demostración, dijimos que la función si alcanza máximo, que es pues, la función evaluada en el punto de la derecha. Entonces, aunque la gráfica pues, nos pueda confundir un poco por la discontinuidad que hay, pues el supremo está hasta acá arriba. Y ahora, por ejemplo, en este intervalo de aquí, el ínfimo pues está a esta altura donde está la constante. Y ahora el supremo, ¿dónde queda? ¿Arriba o abajo?
Sí, aquí quedaría abajo porque pues la función es constante en todo el intervalo. Entonces, bueno, para visualizar ya esto de los rectángulos completos con suma inferior y suma superior, pues ya está por aquí abajo, debería estar, para no perder tiempo en estar dibujando. Aquí aparecería pues el ínfimo y el supremo en cada subintervalo. En este que estábamos analizando, pues dijimos que como es constante en todo el intervalo, incluyendo los extremos, pues ínfimo y supremo coinciden. Estos rectángulos que están marcados en azul corresponden a pues, lo de la suma superior menos la suma inferior. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, o sea, todos estos, si los juntas, te dan suma superior menos suma inferior. Y esto es lo que quieres hacer menor que épsilon. Pues una manera de visualizarlos de manera más sencilla es que todos los pongas en el mismo rectángulo. O sea, si tú pones un rectángulo de la misma longitud de los subintervalos de la partición, pues este de aquí, vamos a ponerlo un poco más grande, estaría acomodado en esta parte, después aparece segundo, el tercero que pues no tiene área, y ya cuando los vas acomodando todos, lo que te quedaría al juntarlos es este rectángulo cuya base es la misma que la longitud de los subintervalos, que es b menos a entre n, y la altura, pues el punto máximo es justo el f de b, y el punto mínimo es f de a. Entonces, esta altura es f de b menos f de a. Y esto de aquí, pues funciona pues, para cualquier función creciente y cualquier partición que des cuyos intervalos tengan la misma longitud. Así es como se visualizaría. Entonces, de hecho, si nos regresamos a nuestra demostración formal, cuando nosotros hicimos el cálculo de la suma superior menos la suma inferior, vamos a ver qué nos quedó. Pues aquí estaba suma superior menos suma inferior es b menos a entre n, que es la base, por f de b menos f de a, que es la altura. Entonces, acomodando estos rectángulos a la derecha, pues tenemos este rectángulo que corresponde al cálculo que habíamos hecho. Y entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que la altura nunca va a cambiar cuando haga esto. O sea, si yo voy a poner rápidamente pues una función que sea continua para que no tardemos mucho. Si yo hago esto con una función creciente cualquiera, pues siempre voy a ir teniendo estos rectángulos que cuando yo los acomodo, pues al final voy a ir cubriendo todas las alturas hasta llegar al último punto. Entonces, a la hora de acomodarlos aquí, nuevamente voy a tener estos rectángulos así. La altura no se va a modificar porque va a seguir siendo f de b menos f de a, pero lo que sí puedo modificar es la base, porque la base es la que depende de n. Entonces, si yo tomo n cada vez más grande, lo que va a suceder es que estos rectángulos, cuando los acomodo, forman un rectángulo pues con base tan pequeña como tú quieras. Ese es el papel que juega la n, que si tú tomas una partición más fina, lo que haces es reducir esta suma porque lo que se modifica es esta base, que es la longitud de los subintervalos. Entonces, por eso no puede ser cualquier n. Si yo tomo n igual a 1, pues me quedaría
todo este rectángulo, ¿no? Que es un área demasiado grande. Pero conforme n lo voy haciendo pequeño, pues voy consiguiendo este tipo de rectángulos. ¿Tienen alguna pregunta?